Vamos a iniciar el capítulo 3 de esta maravillosa carta de Santiago. Para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Es un gusto poder servirles con la palabra. Pero nosotros en esta iglesia, como en muchas, predicamos de manera expositiva las Escrituras, consecutiva, a través de series de sermones que abarcan libros completos de la Biblia, ¿sí? Y regularmente intercalamos entre libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, terminando Santiago, con el favor de Dios estaremos predicando Job, aunque no será una serie exhaustiva de la totalidad de los capítulos de Job. Vamos a sacar alrededor de 11 capítulos para predicarlos, ¿verdad? Y va a ser de manera expositiva. ¿Esto qué es? Esto significa que sacamos la idea principal del autor para su audiencia y la conectamos con nuestra audiencia a través del Evangelio, ¿ok? Eso es la predicación expositiva. Y así lo hacemos. Y ahora estamos en una serie de la Epístola de Santiago que lleva por título Viviendo la Fe como hacedores de la palabra. Así que vamos a orar y vamos a leer la Escritura. ¿Por qué no me acompañas poniéndote de pie para orar y leer la palabra? Santiago 3, versículos del 1 al 12. Amén. Amén. Bendito y amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar expuestos a tu palabra. Señor, esta mañana te pedimos que nos humilles delante de tu palabra y nos cambies, Padre, porque tendemos a distraernos con cualquier cosa. Te desobedecemos con cualquier pretexto. Esa es la realidad de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Y que el día de hoy tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestros huesos. Y quede sembrada y plantada y genere fruto. Ayúdanos, Señor. Te pido por aquellos que aún no te conocen en realidad, que quizá han oído de ti o que tienen por costumbre asistir a una iglesia, pero que no se han rendido a ti. Habla a sus corazones, transfórmalos y que te confiesen como su Señor y Salvador. Te damos gracias por tener tu palabra tan a la mano. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos?
tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amén. Pueden tomar su asiento. El propósito de este sermón, o el énfasis o mi argumento para ustedes esta mañana, es que nuestra lengua es indomable y revela nuestro corazón, pero el Evangelio ofrece gracia para transformarlos. Nuestra lengua es indomable y revela nuestro corazón, pero el Evangelio ofrece gracia para transformarlos. Y trataré de exponerlo en 2 puntos. La lengua posee un poder mayor al que imaginamos, y la lengua revela la necesidad de un corazón transformado. Ahorita lo repito cuando llegue ahí. Todos sabemos que la lengua, o más bien, no sé si todos sabemos que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Y quizá algunos pensarán que son los bíceps del brazo, o que son los muslos de las piernas, o quizá el corazón por todo lo que hace, ¿verdad? Sin embargo, este pequeño músculo de pocos centímetros, aquel músculo que ha destruido matrimonios, que ha destruido muchas amistades, ha destruido iglesias, ha generado guerras, y ha terminado con más vidas que ningún otro músculo. Una sola conversación puede restaurar una relación o puede destruirla para siempre. Una sola frase puede levantar a una persona que está a punto de rendirse o dejar una herida, ¿verdad?, que permanezca ahí por años. Es un hecho que todos recordamos las palabras que nos han marcado tanto para bien como palabras que nunca hemos podido olvidar por el daño que nos causaron. Todos nos acordamos de un familiar que nos lastimó, nuestro padre, ¿no? Estos que tienen daddy issues o problemas con sus papás, ¿no? Que dicen, no, es que mi padre, ¿no?, él me dijo que no era su hijo. Y estás igualito a tu papá, ¿no? Y ahí estamos por años, ¿verdad? Pero si somos honestos, vamos a tener que reconocer que muchas de las heridas más profundas que nosotros hemos provocado en otras personas, pues no fueron con nuestras manos o con nuestros puños, ¿no?, sino que fueron con nuestras palabras. Ahora ya puedes ver la importancia de este sermón. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta controlar tanto lo que decimos? Estamos llegando al capítulo 3, pero desde el inicio de la carta, Santiago ha venido describiendo cómo luce una verdadera fe que es salvadora. Y quiero recapitular para también los que nos visitan por primera vez y los que no se acuerdan. Primero nos enseña, ¿verdad?, que Dios utiliza las pruebas para perfeccionar nuestra fe, y que usa también las tentaciones porque estas revelan los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Después Santiago nos recuerda que Dios nos hizo nacer por medio de la palabra, ¿verdad?, de verdad, las escrituras, y esta misma palabra tendría que ser recibida o debía ser recibida con humildad y obedecida con todo nuestro corazón. Luego va avanzando y Santiago afirma que una religión no refrena la lengua, y esta se convierte en una religión vacía, ¿verdad?, cuando esta lengua no es refrenada. Luego habló del favoritismo, ¿te acuerdas? Que el favoritismo era una evidencia de un corazón que no ama conforme al Evangelio. Y luego la semana pasada veíamos que esa fe sin obediencia pues demuestra que nunca fue una fe verdaderamente salvadora. Entonces noten esa progresión. Santiago no está cambiando de tema en el capítulo 3.
sino que está profundizando en el mismo argumento. Todo tiene un hilo conductor. Y entonces ahora toma una de las evidencias más visibles de esa fe y de alguna manera nos pregunta, ¿verdad? Si Cristo realmente ha transformado nuestro corazón, ¿qué sucede con nuestras palabras? Entonces no es casualidad que otra vez vuelve al tema de la lengua. Ya lo hizo en el capítulo 1, versículo 19, donde nos dijo que tendríamos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Lo repite en el versículo 26 del mismo capítulo 1 y dice que en quien no refrena su lengua, engaña su propio corazón y tiene una religión que es vana. Y luego más adelante, en capítulo 4 y capítulo 5, va a advertir sobre la murmuración, que tiene que ver con la lengua, sobre la jactancia y sobre las quejas entre hermanos. Es decir, el tema de la lengua atraviesa prácticamente toda la carta de Santiago. ¿Por qué tanta insistencia, verdad? ¿Por qué nos está repitiendo eso? Y ya pues, todos saben la respuesta. Para Santiago, pues la lengua es uno de los indicadores más confiables de la condición espiritual de una persona. Acuérdense lo que dije el domingo pasado. ¿Tú te dices cristiano? Ok, pues hay que ver si tus obras hablan de que tú eres cristiano. Y para allá va. Jesús lo dijo muchos años antes, Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón, todos se lo saben, ¿verdad? La esposa le dice al esposo cuando el esposo le contesta feo, le dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿eh? Los esposos nunca decimos eso. La lengua no crea el problema. Fíjate bien, la lengua no crea el problema. La lengua simple y sencillamente revela el problema. Cuando estamos presionados, cuando nos enojamos, cuando nos sentimos heridos, cuando alguien nos contradice estos deseos tan nobles que tenemos, nuestras palabras lo que hacen es que dejan al descubierto aquello que realmente está gobernando nuestro corazón. Y aquí es donde vemos una realidad que todos aquí, todos, menos los bebés, los niños todavía, algunos niños todavía no, pero todos conocemos muy bien. Podemos proponernos hablar mejor. Es más, podemos contar hasta 10 antes de responder, o 20, no sé. Podremos leer sobre comunicación efectiva o podremos aprender a controlar ciertas expresiones. Pero tarde o temprano vamos a volver a tropezar. Decimos lo que no debíamos decir. Herimos a quienes más amamos. Prometemos, esta me gustó mucho, prometemos que nunca más va a volver a ocurrir. Te lo juro, mi amor, nunca más. Y vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque el problema no únicamente está en la lengua. El problema está en el corazón. Y miren, este pasaje en realidad no pretende, ¿verdad?, simplemente darnos técnicas para hablar mejor. Porque si ese fuera el objetivo, les apuesto que vamos a terminar frustrados. Y de hecho, Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua. Entonces no va por ahí. Y justo aquí es donde tendríamos que ver cómo el evangelio resplandece en toda su gloria. Porque Cristo no vino únicamente a perdonar las palabras pecaminosas que hemos pronunciado a lo largo de nuestra vida, aunque gracias a Dios también murió por esos pecados, ¿verdad? Sino que Él vino a hacer algo muchísimo más profundo. Cristo vino a darnos un corazón nuevo. El mismo Señor que nos justificó por su gracia continúa transformándonos por medio de su Espíritu para que estas palabras, ¿verdad?, reflejen el carácter de aquel que nos salvó. Ese es el punto. Por eso el énfasis que les di, o ese es mi argumento, ¿verdad?, que nuestra lengua es indomable y revela nuestro corazón. Pero el evangelio es el que tiene el poder para
para transformarlo. Entonces, el primer punto es que la lengua posee un poder mayor al que imaginamos. La lengua posee un poder mayor al que imaginamos. Versículo 1 al 5, pero nada más la mitad. Al 5 a la mitad. Después de que nos mostró el autor que una fe verdadera siempre produce obediencia, Santiago nos lleva o señala o dirige nuestra atención a lo que les decía, ¿verdad? A una de las evidencias más visibles de esa obediencia: la manera en que hablamos. La manera en que hablamos. Si la fe transforma el corazón, entonces esa transformación necesariamente tiene que verse reflejado en la lengua, en las palabras. Yo espero que ahorita estés pensando así de, caray, he dicho muchas cosas, ¿verdad? Que no reflejan eso. He orado para que el Espíritu realmente te refleje eso, ¿verdad? Nos refleje eso. Santiago comienza de entrada en una manera que nos saca a todos de onda, ¿verdad? Parece inesperado como comienza en el versículo 1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y obviamente todos pensaron en mí y en algunos maestros, ¿verdad? Pero al leer esto, Santiago no está cambiando de tema. Santiago viene hablando de fe y de obras y de repente empieza a hablar de maestros. Pero cuando tú lees y entiendes el contexto, pues podremos descubrir una conexión muy natural del tema, ¿verdad? Porque ¿cómo enseñan los maestros? Los maestros enseñan con palabras. Entonces, antes de hablar Santiago del poder de la lengua en todos los creyentes, Santiago se le va a la cabeza a quienes utilizan la lengua públicamente para enseñar la palabra de Dios. En aquel entonces de la iglesia del primer siglo, el oficio de maestro era un oficio muy respetado. Después de los apóstoles, digamos que este era uno de los ministerios con mayor influencia dentro de una iglesia. Inclusive muchos aspiraban a esa posición porque el que tú fueras maestro pues te daba autoridad, reconocimiento, ibas a tener influencia sobre los demás. Pero Santiago está advirtiendo, ¿verdad?, que nadie debe de buscar ese ministerio de manera superficial o movido por el deseo de tener prestigio o reconocimiento. Enseñar, hermanos, la palabra de Dios nunca ha sido un privilegio para exaltar al hombre. Siempre ha sido una responsabilidad primero para glorificar a Dios. Y mucho ojo, Santiago no está desanimando a los 30 hermanos que quieren ser pastores en esta iglesia, ¿verdad? Ni está desanimando a las 40 mujeres que quieren ser maestras de niños. El Nuevo Testamento nos demanda hacer discípulos y enseñar todo lo que Cristo ordenó. El problema no es enseñar. El problema es enseñar o hacerlo sin el llamado de Dios, sin la preparación necesaria, sin comprender el enorme peso que implica hablar en el nombre de Dios. Santiago dice, porque recibiremos un juicio más severo. Eso significa que Dios toma muy, pero muy en serio las palabras pronunciadas desde un púlpito, desde un salón de clases, desde un grupo en casa o en cualquier lugar donde alguien abra las escrituras para enseñar a otros. Porque quien enseña no simplemente está comunicando sus opiniones, está administrando la palabra del Dios vivo. Por eso el Señor va a demandar cuentas de cómo utilizaste esto, ¿verdad? Y entonces esa advertencia pues debería producir un profundo temor reverencial o reverente, y no debería producir un orgullo a quienes enseñan. Entonces, de los 47 hombres que querían ser pastores, con esto pues ya nomás me quedan 0.
Cada sermón, hermanos, cada clase de escuelita dominical, cada consejo bíblico, pues debería iniciar con esta convicción, que estas no son mis palabras, sino que estoy llamado a explicar fielmente las palabras de Dios. Y obviamente, pues ya Santiago no se tarda mucho en ampliar la aplicación a toda la iglesia. O sea, se fue con los maestros y luego dice, ahora sí va para todos, ¿verdad? Porque inmediatamente añade, porque todos fallamos de muchas maneras, versículo 2. Todos fallamos de muchas maneras. Ya no dijo, ustedes fallan. Dice todos y se incluye él mismo. Y estamos hablando de uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén más prominentes, de uno de los hombres más piadosos del Nuevo Testamento, que reconoce humildemente que él también tropieza. Santiago no está escribiendo desde un pedestal como el magnánimo. No habla como quien domina perfectamente la lengua. Santiago se está poniendo a nivel de cancha con sus lectores y reconoce una realidad, ¿verdad?, que ninguno puede negar. Todos pecamos con nuestras palabras. Todos. Y aquí no hay ninguna esposa que pueda decir, no, mi esposo no peca, ¿verdad?, porque el esposo pecaba con ella. Y viceversa, no hay ningún esposo que pueda decir que su esposa no peca, porque la esposa ha pecado mucho contra su esposo, ¿verdad? Regularmente las mujeres, no es cierto. Todos pecamos. Los niños desde temprana edad pecan. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho algo de lo que nos arrepentimos apenas unos segundos después de haberlo lanzado? Lo dices y... ¿Cuántas veces una conversación terminó peor porque respondimos impulsivamente? ¿Cuántas veces una crítica, una exageración, somos súper exagerados nosotros, una exageración, una mentira piadosa, ay, se me fue un dedo, 2, hice con 3, una mentira piadosa, no sé de dónde, quién fue el muy inteligente que inventó las mentiras piadosas? Yo creo que fue el diablo, no sé, pero una mentira piadosa, una murmuración, una palabra áspera, dejaron heridas que ya no pudimos borrar. ¿Cuántas veces? Esto es importante, hermanos. Antes de enseñarnos acerca del poder de la lengua, Santiago destruye cualquier sensación de autosuficiencia. Dice todos. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí va a poder escuchar este sermón pensando que el problema pertenece exclusiva o únicamente al que está a mi lado, o a mi esposa o a mi esposo. Todos hemos fallado. Todos hemos usado nuestras palabras para pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Todos. Y ahí es donde comenzamos a ver la necesidad del evangelio. Porque si el problema fuera solamente, o se resolvería solamente con aprender estas técnicas de comunicación, pues todos nos meteríamos a un curso o traería un experto aquí en relaciones humanas, ¿no? Pues una gerente de recursos humanos que nos dé las mejores técnicas, ¿no?, para hablar. Pero Santiago va más profundo. Nuestro pecado con la lengua no es un accidente ocasional, ¿sí o no? No es ocasional, es una evidencia de la corrupción que todavía lucha dentro de nosotros. La buena y magnífica noticia es que Cristo vino precisamente a salvar a pecadores que tropiezan de muchas maneras. Cristo nunca mencionó una palabra engañosa. Cristo jamás respondió con pecado. Cristo jamás utilizó su lengua para destruir a otros. Y esa obediencia perfecta de Cristo, imagínate a Cristo hablando, nunca se equivocó ni pecó. Esa obediencia perfecta de Cristo en hablar, hermanos, ha sido acreditada a favor de los que creen en Él. Y eso es un descanso para nosotros. Además, el mismo Cristo nos justifica, que nos justificó, continúa
santificándonos por medio de su Espíritu. Entonces Él no solamente perdona las palabras pecaminosas que decimos, sino que comienza a transformar el corazón que genera del cual brotan esas palabras. Y hermanos, esto no es una libertad para pecar abiertamente con nuestra lengua. Esto es para que a partir de hoy todos los que estamos aquí dejemos de decir tonterías con la lengua. Dejemos de decir palabrotas porque, pues es que es entre esposos, ¿verdad? Esto queda entre tú y yo. Aguas. Y Santiago continúa: si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa es una afirmación que única y exclusivamente vamos a alcanzar cuando estemos en el cielo. Pero a pesar de eso, todos los creyentes deberíamos esforzarnos por crecer en santidad, empezando con la lengua. Entonces, después de reconocer que todos tropezamos, el autor nos manda dos ilustraciones muy poderosas, ¿verdad? Del versículo 3 al 5. Y dice: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos, ¿verdad? Eso que leímos. Entonces Santiago no destaca el tamaño de la lengua, sino la enorme influencia que ejerce la lengua en nuestras palabras. ¿Cuánto pesa un caballo? O sea, en promedio de media tonelada para arriba, según el tipo, ¿verdad? Hay unos que son gigantones. ¿Cuánta fuerza tiene un caballo? Es impresionante la fuerza que tiene un caballo. Nada más nos puede cargar a ti y a mí. Cuando vamos a montar a caballo, y le dices vente, y te suben a otro, ¿no? Y el caballo se queda como si nada. Tiene una fuerza impresionante el caballo. Pero un pequeño freno, chiquito con respecto al tamaño y a la fuerza del caballo, es suficiente, colocado en su boca, ¿verdad?, para dirigir al caballo. Y lo mismo sucede con un barco grande, ¿verdad? En la época de Santiago, las barcazas grandes eran como de 15 metros y soportaban mucho peso y personas. Era el medio de transporte. Llevaban toneladas, ¿verdad?, de mercancía, impulsadas por fuertes vientos. Pudiéramos pensar que un barco de esos pues era incontenible, ¿no? Y ese barcote, bueno, no lo compares con los buques de ahora, ¿verdad? Pero era dirigido por un pequeño timón, muy pequeño en comparación con el resto de la embarcación. Pues exactamente pasa lo mismo con nuestra lengua. A pesar que es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, tiene la capacidad de dirigir el rumbo de toda una vida. Quiero que piensen por un momento, ¿cuántas decisiones importantes comenzaron simplemente con unas palabras? Acuérdate cuando dijiste: voy a ser químico farmacobiólogo. Y a lo mejor no tenías ni idea de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Voy a estudiar una ingeniería como mi papá. Por andar de bocón ahora estás que no pasas las materias. O hay quienes son, amo a los contadores, ¿verdad? Pero hay quienes son contadores y no querían ser contadores. Ellos querían ser psicólogos. No sé, pasa en todos lados, ¿verdad? Yo quería ser médico forense y terminé siendo financiero y pasé por economía. Gracias a Dios el Señor me rescató y ahora soy pastor, ¿verdad? Pero todo empezó con algo que dijo mi boca. Piensen en sus matrimonios. Un matrimonio puede fortalecerse por las conversaciones llenas de verdad, por la paciencia que se muestran, que dicen, y por la gracia. Pero también un matrimonio puede empezar a desquebrajarse, a deteriorarse por esas críticas constantes, por los sarcasmos, por las palabras ásperas, por palabras que nunca fueron atendidas. Una amistad nace de una conversación sincera. Pero también una amistad puede terminar por una mentira o por una traición. Y lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Inclusive las iglesias pueden disfrutar de una unidad durante años, sin embargo puede ser profundamente lastimada por la murmuración, por la calumnia, por el orgullo que se expresa a través de la lengua. Es sorprendente cuánto puede construir o destruir algo tan pequeñito. Hermanos, estas ilustraciones
nos enseñan que la lengua no solamente comunica, la lengua dirige, ¿verdad? Palabras que pronunciamos son el resultado, no simplemente son el resultado de la dirección que lleva nuestra vida. Muchas veces esas palabras terminan marcando la dirección de nuestra vida. Piensa en las conversaciones impulsivas que cambian el rumbo de una familia. Nos vamos a Guanajuato, ¿no? Oye, pero los niños estamos en septiembre, van empezando. No, nos vamos a Guanajuato. Y cambia la vida de esa familia. O esas promesas que te has aventado, que nos hemos aventado de manera irresponsable, pueden afectar años enteros de una familia. O los comentarios de amargura. Son comentarios que dividen y son divisiones difíciles de reparar. Y lo vemos al revés, o lo contrario, las palabras de consuelo, las palabras de exhortación bíblica, conversaciones llenas de gracia, pueden ser, y estoy seguro que son utilizadas por Dios para fortalecer la fe de alguien. Cuando alguien viene ahí decaído, entra por la entrada aquí arrastrando los brazos, ¿verdad? Y a lo mejor ni le dices nada, y nada más lo abrazas y le dices: te extrañé, hermano, ¿verdad? Como siempre les he dicho, deberíamos tener aquí el ministerio de las personas que se dediquen única y exclusivamente a saludar. ¿A qué te dedicas? Soy saludador. Y que estén aquí saludando a todos, porque regularmente algunos entran por atrás, ¿verdad? Y llegan y se sientan, termina el culto, para y se va. Y que hay alguien así como cachándole: venía a saludarte, hermano, ¿verdad? Palabras de ánimo. Estamos mandados por la Escritura, es una exhortación a saludarnos. Dice: salúdense los unos a los otros. Ve lo que dice Proverbios 18:21, solo la primera parte. Proverbios afirma: muerte y vida están en poder de la lengua. Bueno, Santiago está desarrollando esa misma verdad. La carta de Santiago es como los proverbios del Nuevo Testamento. Nuestras palabras, hermanos, nunca son insignificantes. Nunca. Por algo en el juicio se nos va a demandar todas las palabras absurdas que dijimos. Nos van a cuestionar todo lo insensible, lo absurdo, lo innecesario que dijimos. Fíjate, que pudiéramos hacer este ejercicio. Si alguien quisiera conocer el estado de nuestro corazón, así de: yo quiero conocer el corazón de Nabil, ¿verdad? O de quien sea, y lo hiciera únicamente escuchando todas nuestras conversaciones durante una semana, que te pongan así un monitor, ¿no? Y estás tú escuchando todas las conversaciones de una semana de una persona. Esa otra persona, ¿qué iba a concluir de ti? ¿Esa persona escucharía palabras que edificaran o palabras que destruyen? ¿Iba a encontrar gratitud o una constante inconformidad, quejas, ¿no? ¿Esa persona, al escuchar tu grabación de una semana, vería humildad o vería un corazón que siempre necesita tener la última palabra? ¿Esa persona iba a descubrir a Cristo por el amor que tú le tienes a Cristo, o iba a haber un corazón ensimismado, un corazón egoísta que nada más ve que Él es el centro? Y estas preguntas, pues yo creo que deberían de incomodarnos. A mí me incomodaron. Yo no estaría, creo que, dispuesto a que me pusieran un marca corazón, que escuches el corazón de alguien, ¿verdad? Entonces el texto nos lleva a dejar de pensar que pecar con la lengua es un asunto menor. Ahora, muchas veces confesamos con mucha facilidad pecados visibles. ¿Y qué hacemos con la lengua? Justificamos, ¿verdad?, con nuestras palabras ese pecado. Es que así soy yo. O sea, con la palabra está diciendo, te estás justificando, pues que
que fuiste un niño golpeado, que no veías tele y que por eso traes enojo, ¿no? Y luego dices, pecas, ¿no? Pecas, y luego dices, mi amor, es que hablé sin pensarlo. O las mujeres, bueno, algunas mujeres, ¿no? Algunas personas, es que ese es mi carácter. Así me hizo Dios, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios a través de Santiago, perdón, fue reconocido como apóstol, pero no fue un apóstol llamado, ¿ok? La palabra de Dios a través de Santiago no nos permite refugiarnos en nuestras excusas. Si la lengua tiene esa capacidad de dirigir la vida de una persona, pues entonces debemos de tomar muy en serio la manera en que estamos hablando. Y esto no termina en esforzarte más para controlar, ¿verdad?, tus palabras. Porque si así fuera, pues esto sería una carga imposible de llevar. Y Santiago no acaba ahí, porque en los versículos siguientes va a derrumbar toda confianza de hacerlo en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Dice que ningún ser humano puede dominar la lengua. Y ahí es donde el argumento del autor toma todo sentido. Esta lengua tiene un poder mucho mayor del que me puedo imaginar, porque revela algo muchísimo más profundo que solo un problema de comunicación. Está revelando la condición del corazón. Muchos, hermanos, muchos de nosotros batallamos delante del Señor en decirle, Señor, es que muéstrame mi pecado, ¿verdad? Muéstramelo. Y el Señor no te muestra nada, ¿verdad? Guarda silencio. Escena 2, estás discutiendo con tu esposa. Escena 3 y conclusión, ¿cómo se llamó la obra? Este es un pecador, por todo lo que dijiste. Y el Señor mostrándote tu pecado, ¿verdad? A través de tus palabras. Por eso el Evangelio nos muestra que Cristo vino a hacer precisamente aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Porque además, ¿verdad?, ya lo dije, de perdonarnos estas palabras, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que está transformando la fuente de donde brotan las palabras. Entonces, antes de pensar cambiar tu vocabulario, hay que acudir al único que puede cambiar ese vocabulario, que es Cristo, a través de la transformación de nuestro corazón. Porque la lengua es indomable y revela eso, nuestro corazón pecaminoso, pero el Evangelio muestra gracia para transformar ese corazón. Amén. Lo segundo, hermanos, es que la lengua revela la necesidad de un corazón transformado. Ya vimos el poder de la lengua y ahora la misma lengua revela esa necesidad. Que es de la mitad del versículo 5 hasta el 12. Entonces Santiago ya hizo unas ilustraciones mostrando el poder de la lengua. Y ahora añade en el versículo 5, la segunda parte, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego. No hace mucho estaba discipulando, o bueno, dándole consejería a una pareja en Hermosillo que no tenían pastor y yo me ofrecía a ayudarlos temporalmente. Pero él es forestal, es bombero forestal. Y él 6 meses se va a Oregon, ahorita está allá en Oregon, apagando fuegos. O sea, los llevan a campamentos y a veces están un mes, día y noche apagando fuegos, ¿verdad? Y en una plática que tuve con él, me decía, es que es ridículo la manera en que puede empezar un incendio forestal de hectáreas, ¿verdad? Y pues todos sabemos que pues una chispita, un cigarro mal apagado, una carne asada, un carbón mal apagado, un descuido, minutos después invade con fuego cientos de hectáreas, ¿verdad?, que son consumidas por las llamas. Y exactamente eso pasa con nuestras palabrotas, ¿verdad?
Esa conversación imprudente destruye la amistad de años. Un rumor destruye y divide una iglesia. Una mentira destruye la reputación que a lo mejor una persona construyó en décadas. Una palabra dicha en un momento de ira deja cicatrices que pueden permanecer toda la vida. Es decir, las palabras tienen una capacidad destructiva muchísimo mayor de lo que nosotros imaginamos. ¿Verdad? Y luego le decimos a la mujer, ay, no seas exagerada, o sea, ay, pero no conocemos lo que ella vivió con nosotros decir, no seas exagerada, o cómo exageras, o sobrereaccionaste, mi amor, ¿verdad? Santiago dice que la lengua es como un fuego. Y lo dice así, la lengua es un fuego. Y esto es una metáfora deliberadamente fuerte usada por el autor. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Escupir fuego? ¿Te imaginas? Así como un dragón. Pues sí lo hacemos. No literal, pero sí escupimos fuego. Un fuego que consume todo lo que encuentra a su paso. Unas palabras de fuego que no distinguen entre lo valioso y lo inútil. Y una vez que sale de control, ya no podemos detener las palabras de fuego que dijimos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ojalá pudiera regresar el tiempo y no haberle dicho que era una exagerada? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero pues es un hecho que las palabras ya no se pueden recoger después de pronunciarlas. Es como un disparo de una pistola, pues ya no puedes retroceder la bala después que jalaste el gatillo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo una palabra que no nos callamos. Pero una vez pronunciada, pues ya no nos pertenece, ya es del dominio público. Ya la aceptó, la adoptó, la recibió la persona que está enfrente o las personas que están enfrente. Y entonces esa palabra produce efecto. Efecto que muchas veces no podemos controlar. La murmuración en una iglesia, no nos damos cuenta. Y es como la humedad, ¿verdad? Cuando vemos humedad en las casas que se mete por atrás y solamente vemos tal vez tantito tirol que se está cayendo. Y cuando llega el albañil y le pica ahí o le pega, se cae todo el planchado, ¿no? Todo el tirol así, porque la humedad corrió y no nos dimos cuenta. Y las palabras son igual. Palabras de murmuración se van y ya no podemos controlar eso. Por eso Proverbios, ¿verdad? Compara repetitivamente las palabras perversas con fuego, con espada, con flechas. Pero Santiago se va todavía más lejos. O sea, Santiago dominaba Proverbios, ¿verdad? Y aquí se va más lejos y dice, la lengua es como un mundo de maldad, es como un mundo de iniquidad. Y no está diciendo que la lengua sea el único problema del ser humano. Lo que está diciendo es que por medio de la lengua, toda clase de pecados encuentra una forma de manifestarse. Aunque no lo sepas, nuestro orgullo habla, nuestra envidia habla, nuestra soberbia habla, nuestra amargura habla, nuestra murmuración habla, nuestros engaños hablan. Entonces la lengua es la ventana por donde el pecado del corazón sale. Y Santiago dice, contamina todo el cuerpo. Es decir, el pecado de la lengua nunca permanece aislado, contamina todo. Fíjate, piensa en un corazón acostumbrado a murmurar. Eso termina afectando toda la manera de relacionarse con otros. Un esposo que constantemente hiere con sus palabras termina dañando permanentemente el matrimonio. O un papá que únicamente hiere con sus palabras, pues termina dañando profundamente y desalentando a sus hijos, ¿verdad? Es muy duro con sus palabras. O un cristiano
que está alimentando las conversaciones con crítica, siendo pasivo-agresivo, ¿verdad? Pues va a contaminar una iglesia. ¿Cómo se va a sentir el ambiente espiritual de esa iglesia? Entendamos, hermanos, que nuestras palabras no viajan solas. Siempre nuestras palabras llevan consigo la condición de nuestro corazón. Y luego Santiago le arremete más, ¿verdad? Y dice que la lengua es encendida por el infierno. O sea, y que la lengua inflama el curso de nuestra vida. O sea, yo ya había entendido la primera, pero Santiago dice, no. Esto es muy delicado. Y no quiere decir, por favor, que cada palabra nuestra proviene directamente de Satanás. Pero lo que nos muestra el autor es que cuando entregamos nuestra lengua al pecado, vamos a terminar convirtiéndonos en instrumentos de la misma obra del diablo, quien desde el principio ha utilizado palabras para destruir. Acuérdate lo que pasó en el Edén, ¿verdad? El diablo no atacó con un acto de violencia. Utilizó palabras de mentira. Distorsionó la palabra de Dios. Sembró dudas a través de palabras en el corazón de Eva. Condujo, ¿verdad?, a la humanidad a la caída a través de mentiras. Entonces, cada vez que usamos palabras sin querer queriendo, para engañar, para dividir, para destruir, para sembrar discordia, estamos reflejando esa misma lógica destructiva del diablo. No estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Y fíjate qué duro es esto, porque esto pasa en las casas cristianas, en las casas de creyentes que confiesan a Cristo, pero que Cristo no se ve reflejado en el ambiente de la casa, sino se ve más bien reflejado en un ambiente satánico ahí, ¿verdad? No te rías. Deberías pedirle perdón al Señor. Hemos minimizado el ataque de Satanás. Hemos normalizado el poder satánico que hay en nuestras palabras. Y voy para allá, porque Santiago otra vez no se queda nada más así. Esto es una exhortación necesaria para Coram Deo, para todas las iglesias, y que las tienen que escuchar con urgencia, hermanos. Porque muchas iglesias no han sido destruidas por falsas doctrinas. Han sido destruidas por pláticas con suspicacia, con críticas que son persistentes, ¿verdad? Chismes disfrazados de preocupación espiritual. Es que quiero orar por ti. ¿Qué pasó? Cuéntame. Un orgullo que fue alimentándose lentamente con el descontento, ¿verdad? Es que a mí no me gusta cómo ese pastor predica, y empieza a chismear por allá, ¿verdad? Y de repente hay un grupo que dice, este pastor es un hereje. No me crean. Suena así suena anécdota. No, ¿cómo es? Suena chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Lo que parece una pequeña chispita se convierte en un incendio que consume familias, y que es lo peor, se daña el testimonio del evangelio de Cristo. Entonces, otra vez, no se trata de que aprendas a hablar con prudencia. El texto quiere que sintamos el peso del pecado con nuestras palabras. Porque solamente cuando entendemos la gravedad de nuestra condición es que podemos estar preparados para reconocer que el problema es muchísimo más profundo de lo que imaginábamos. Es normal, por eso hay risitas por ahí, así va. Porque no nos ha caído el 20. Y luego Santiago se va a algo más profundo y desconcertante, ¿verdad? Porque habla de que toda la clase de fieras, reptiles y animales han sido domados por el ser humano, excepto que ningún hombre puede domar la lengua, y que es un mal turbulento lleno de veneno mortal. O sea, es una comparación impactante. Vamos desde el principio, ¿verdad? Dios dio al hombre ese dominio sobre las bestias, sobre los animales, y hemos
la humanidad ha domesticado cualquier cantidad de animales. Podemos controlar las fuerzas extraordinarias de esos animales. Pero Santiago insiste que hay algo que no se ha podido hacer, y es controlar la propia lengua. Entonces esto destruye la confianza de aquellos que dicen, pues nada más me callo, nada más no hablo. Eso es soberbia. Pensamos que con disciplina, que con las técnicas adecuadas, con respiración, con tener tantita o suficiente voluntad, voy a poder cambiar. Entonces, el problema de nuestras palabras no puede resolverse únicamente con más fuerza de voluntad. Acuérdate otra vez, ¿cuántas veces has dicho no lo voy a volver a hacer así, o no voy a volver a responder de esta manera? Te lo prometo, mi amor. ¿Cuántas veces le prometimos a alguien? Y esto pasa mucho, pues, en los matrimonios, ¿verdad? O sea, a mí me ha pasado como una vez. Ayer, ¿no? ¿Cuántas veces prometimos controlar nuestro carácter? Y pocos días después caemos en la misma zanja. Por eso Santiago le dice que esto es un mal turbulento. Esto es algo que está lleno de veneno mortal. Y no es que este don de hablar, ¿verdad?, sea malo en sí mismo, porque pues Dios nos creó la lengua, solo que la creó con otro fin: el de bendecir, el de enseñar, el de consolar y el de anunciar el evangelio. Pero el pecado ha corrompido ese maravilloso regalo de hablar. Piensa en el veneno de una serpiente, pues te muerde y a veces está oculto el daño que hace, aunque te duele y todo, pero hay algunos venenos que empiezan por dentro a consumir el músculo, no sé, arañas o no sé qué otras cosas piquen y hagan eso, ¿verdad? Pues, ¿ves lo serio de esto? No es cualquier cosa. Yo les dije, Santiago no va a estar relax. Pero ustedes, no, sí, predícanos Santiago, predícanos Santiago. Coreaban a una sola voz. Yo dije, bueno. Ve lo que dice el versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces esta es la escena que todos conocemos. Venimos el domingo y levantamos nuestras voces, cantamos con alegría salmos, hablamos de la grandeza de Dios, confesamos a aquel que es digno de honra y adoración, pero horas después le hablamos con dureza a nuestra esposa en la casa. Horas después herimos a nuestros hijos. Horas después criticamos lo que pasó en la iglesia o a un hermano de la iglesia, o despreciamos a un hermano de la iglesia creado a la imagen de Dios, del Dios que acabamos de adorar. Entonces Santiago no minimiza eso y dice que de la misma boca procede bendición y maldición. Y les dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No está diciendo así somos todos, hay que resignarnos. Tampoco está diciendo esto no es tan grave, eso solamente pasa en las iglesias de provincia, ¿verdad? Ni está diciendo que está permitido. Dice, esto no debe ser así. La gracia nunca se convierte en tolerancia para pecar o en una excusa para pecar. Por eso es tan grave, porque cuando despreciamos a una persona estamos despreciando a alguien que lleva la misma imagen de Dios. Y todo ser humano, sin importar su condición, edad o posición, posee una dignidad otorgada por nuestro Creador. Por eso nuestras palabras hacia el prójimo
son un asunto, no solamente son un asunto horizontal, ¿verdad? Es un asunto muy, muy vertical. Y no podemos afirmar que amamos a Dios, al Dios que no vemos, mientras tratamos con desprecio a las personas que Él creó a su imagen y sí vemos. Y Santiago refuerza esto con ilustraciones. Dice, por si no me entendieron lo directo que soy, pues ilustra, ¿verdad? Y pregunta si en una fuente puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga, o si de una higuera puede producir aceitunas o una vid higos, ¿verdad? Y pues obviamente la respuesta es que no. Cada árbol produce el fruto para el cual fue diseñado por el Señor. Cada fuente da el agua que le corresponde dar desde su origen. Entonces, hermanos, comprendamos el punto del autor. Las palabras no crean el corazón. Las palabras revelan el corazón. La boca simplemente deja salir aquello que ya estaba almacenado por meses, por días o por años en nuestro interior. Nuestras conversaciones simple y sencillamente son un diagnóstico espiritual. Simple y sencillamente son un diagnóstico espiritual. Revelan lo que realmente gobierna nuestros afectos, nuestros deseos y nuestras prioridades. Por eso tenemos que ir al Evangelio. Por eso nos tienen que predicar el Evangelio cada domingo. Porque si Santiago terminara aquí, pues todos salimos sin esperanza, ¿verdad? Nos aventamos al Metrobús, ¿ya qué? Pero la buena noticia es que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Sabemos que nadie puede domar la lengua. Yo no puedo, tú no puedes, nadie puede domar la lengua. Pero Dios sí puede hacerlo por medio de su gracia. Por eso nuestra mayor necesidad es el Evangelio. No son estas técnicas de lenguaje o bueno, de expresión. A veces, pues, es triste escucharlos en las consejerías, ¿verdad? Cuando hay problemas de comunicación y todo pareciera remitirse a echarle ganas o a hablar mejor. Y no es así, es el Evangelio. Es lo que Cristo vino a hacer. Acuérdate, lo que Cristo no hizo con sus palabras y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, esa transformación, ¿verdad? Lo que está haciendo el Espíritu Santo es que cambia la fuente de nuestro corazón para que el fruto cambie. Ya me acabé el sermón. Yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Yo tengo una relación con una hermana de la iglesia, se los tengo que confesar, desde hace 28 años. No se espanten. Sí, es mi esposa, es mi esposa. Pero es hermana en Cristo también. Y no sé cuántas veces durante 28 años, hermanos, he hecho esto. O sea, vez tras vez es pedirle perdón a Dina, es decirle perdóname, o sea, no lo quise hacer así, no lo quise hacer así. A los que estoy aconsejando en los prematrimoniales, dos parejas, perdón, me dice, no, es que tuvimos esta fricción. Le digo, pues aguanten porque se va a volver a presentar. O sea, de aquí hasta que Cristo venga, van a volver a caer en el mismo hoyo, ¿verdad? De la falta de comunicación por el pecado. Va a pasar. Me consta, ¿no? Pregúntenle a Dina cuántas veces le he pedido perdón por algo que dije mal. Les va a decir que 2 o 3. Hermanos, yo creo que todos tenemos que hacer aquí tener un punto de inflexión. Chicos, grandes, adolescentes, solteros, casados, viudas, viudos, jóvenes, no tan jóvenes, debemos de parar
Porque no creo que haya alguien en esta iglesia que digan, todo bien excepto lo que dijiste hoy por 1 hora. Yo no peco de eso. Y lo más grave, hermanos, es que con esta boca bendecimos al Señor. Con esta boca bendecimos al Señor. Y saliendo se nos atraviesa alguien y le decimos improperios porque se nos cerró, o porque nos chocó, o porque nos quitaron el lugar en el metro, o porque nos ganaron algo. Esa es nuestra realidad. Y yo creo que este es un pero buen momento para arrepentirnos delante del Señor. Orar con todo el corazón. Hermano, no sé si en serio ya asimilaste que un día vamos a estar delante de Jesús y nos va a sacar una lista así, como que de aquí a Siberia, llena de nuestras palabras, sin espacios, impresión en letra del 1, frente y vuelta, de todas las palabras innecesarias o pecaminosas que dijimos. De verdad que a mí me tiemblan las rodillas de eso. Y aparte van a estar segmentadas por las personas a las que se las dije. Eso debería cambiar la forma que vamos a orar ahorita. Así que, si quieres hincarte, pararte, o cerrar los ojos, abrir las manos, cerrar los puños, pero lo único que te pido es que ores de una manera sincera al Señor. Y todos nos arrepintamos del mal uso que le hemos dado a nuestra lengua. Y le pidamos que a partir del amén, transforme nuestro corazón para edificar y hablar a tiempo cosas con nuestra lengua. Amén.